Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Qué dice el libro de Urantia sobre Enoc? Enoc es sin duda un personaje misterioso. Su paso por la tierra se pierde en las tinieblas del tiempo. El objetivo de este video no es hablarles del ya bien conocido libro apócrifo de Enoc. Si bien es cierto que es un libro muy interesante, yo lo leí hace muchos años, lo tengo que volver a releer. Me quedé maravillado, es un libro muy interesante. Y casa muy bien con los conceptos del libro de Urantia. Pero no voy a hablar de ese libro. Que por cierto, según el libro azul, el mismo Jesucristo solía leer este singular libro. Jesucristo leía el libro de Enoc, imagínense. De hecho, el libro de Urantia menciona un dato muy interesante. El término el Hijo del Hombre lo adoptó Jesús justamente del libro de Enoc. En todo el libro de Enoc, Enoc es citado más o menos como en unas 6 o 7 veces. Se habla pero muy poquito de Enoc, por no decir casi nada. Pero además de este dato de que Jesús leía y hasta adoptó el término del Hijo del Hombre de este libro de Enoc, el libro de Urantia menciona algo que debemos destacar, y ese sí es el objetivo de este video. Me refiero a que Enoc fue el primer ser humano en evitar la muerte. Es decir, Enoc no experimentó la muerte, no murió. Por lo tanto, Enoc, para nosotros, los mortales, los hombres de este siglo XXI, hombres y mujeres, por supuesto, sería como el mapa a estudiar para saber por qué fue digno de evitar la muerte. Se dice que de la muerte nadie se salva, pues según el libro azul, sí es posible evitarla, y Enoc fue el primero en lograrlo. Para los lectores nuevos, les platico brevemente que, según el libro de Urantia, cuando un ser humano llega a un muy elevado desarrollo espiritual, entonces se lleva a cabo una real comunicación con su chispa divina, de tal forma que se lleva a cabo un espectacular suceso. El ser humano se fusiona con su ajustador del pensamiento, con esa chispa divina. Y cuando se da esta fusión, este ser humano desaparece en carros de fuego. No deja rastro alguno, simplemente se esfuma. No sé si usted ha escuchado por ahí en algún apócrifo la expresión de cuando dos no hagan más que uno. Sin duda, presenciar un evento de este tipo debe ser impresionante. Hay gente que ha visto personas desaparecer como en una luz muy particular. Tener ese honor de que la propia divinidad decida llevarse a un ser humano debe ser la experiencia más elevada que todo mortal pueda tener. Pues Enoc fue el primer ser humano en lograrlo, y dicen en algunos textos sagrados que fue presenciado por ciertas personas. No sé, me imagino que quizá familiares o amigos muy cercanos. Se supone que después de Enoc les ocurrió a otros más. Por ejemplo, el profeta Elías. En Reyes 2:11 dice: He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y bueno, yo sospecho que hay otros más, me refiero a personas de la época moderna, quienes pudieron ser de esos contados afortunados. Pero solo es una sospecha que por ahora prefiero no mencionar. Enoc significa consagrado a Dios, y según algunos textos sagrados mencionan que existieron dos Enocs,
Uno, el hijo de Caín, que aparentemente no era una persona buena, no era un santo, digamos. Y el segundo, digamos que era el bueno. Perdón por usar esta dicotomía entre bueno y malo, pero por decirlo de manera sencilla, para no extender el vídeo. Digamos que el bueno, el noble, el espiritual, era descendiente de Set. Ese es el Enoc al que se refiere el libro de Enoc. Y Enoc fue nada menos y nada más que el padre de Matusalén. Pero entonces, ¿qué tenía de especial este Enoc para que un Dios, nuestro Dios, haya decidido que éste es digno de ser llevado sin pasar por la muerte? Creo que el libro de Urantia debió hablar más de este personaje. Me parece que por la magnitud de lo que consiguió Enoc, es una de las grandes ausencias de este libro. Creo que debió haber invertido unas cuantas hojas en hablar de Enoc y realmente lo menciona muy poquito. Les digo que serán 5, 6, máximo 7 veces y lo menciona como pequeñitas pinceladas, muy pequeño. Bueno, pero afortunadamente existen rastros de este personaje en el famoso libro de Enoc, que es todo un misterio de quién lo escribió. Se dice que no fue Enoc. Y que, por cierto, el mismo Jesucristo, él mismo, dudaba que hubiese sido escrito por Enoc. Todo esto es de acuerdo al libro de Urantia. Probablemente este libro fue escrito por algún autor desconocido que seguramente conoció a Enoc. Bien, afortunadamente también existe información de este singular personaje en los textos bíblicos. Y ahí es donde tenemos datos sobre Enoc que nos pueden dar luz del por qué logró esa fusión con el Espíritu. Voy a compartirles algunos de estos párrafos de diversos textos sagrados donde se pone de manifiesto las virtudes espirituales de este misterioso personaje. Solo son algunos porque encontré muchos, pero bueno, yo creo que para muestra un botón. En el libro de Judas, verso 14 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque la traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Génesis dice que el andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo o padre, como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios, pues andarán dos juntos si no están de acuerdo. Amós 3:3. Y este santo andar continuó durante 300 años. Muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supieran que les queda poco tiempo de vida o que la vida de Cristo está por suceder. Pero en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios la había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunicación con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfecciones divinas, fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiera aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla.
Para él la oración era el aliento del alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. Manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Durante 300 años, Enoc buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos anduvo con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Pues bien, creo que queda claro cuáles fueron las virtudes de Enoc para que Dios mismo se lo haya llevado. Pero antes de llevárselo, definitivamente Dios lo llevó a conocer muchas de sus moradas en otros universos, incluso en el paraíso mismo. El libro de Enoc dice cosas sorprendentes. Les sugiero leerlo. Pero no solo eso, le dio enormes conocimientos y valiosas revelaciones. Por ejemplo, la venida de Cristo. Pero también le dio revelaciones sobre cómo sería su muerte y cómo sería su regreso después de su muerte, y que ahora, o que en ese momento, en su regreso, lo haría con poder y gloria. Era tal la pureza de Enoc que logró tener la experiencia de convivir con Dios por 300 años. Virtudes como santidad, humildad, fe viva, amor al servicio, misericordia, pureza del alma, oración, amor a Dios y a sus semejantes, devoción, adoración, entre otras virtudes. Vaya cosa. No sé usted, pero yo aún estoy muy lejos de lograr tal pureza. Pero creo que no debemos frustrarnos o desanimarnos. Sin duda Dios nos espera pacientemente. Sin duda también ahora son otros tiempos y quizás se vuelva más complejo ese acercamiento. Desde luego no es ninguna justificación. Creo que no debemos compararnos con nadie. Cada cual deberá acercarse a Dios con las dotes, con los recursos que cada uno poseemos y con las condiciones de su espacio y de su tiempo. Pues bien, hemos llegado al final. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine en su camino. Hasta la próxima.